Si todo es para bien, ¿por qué rezar? Este artículo fue traducido de un artículo en hebreo de la página de Hidabrut, escrito por el Rab Daniel Balas. El número de artículo es 3024. Pregunta. Hola, tengo una pregunta que me ha estado molestando durante mucho tiempo. Creemos que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que todo lo que hace es para bien, incluso si no nos damos cuenta. Entonces, ¿por qué deberíamos orar para cambiar la situación? Por ejemplo, una persona que no se casa, si lo mejor para él es permanecer soltero, ¿por qué debería rezar para casarse? O una persona que está enferma, si es para su beneficio que está enferma, y esta es la mejor condición para la corrección de su alma, ¿por qué habría que orar por curación? ¿Cuándo debemos aceptar la situación y cuándo debemos luchar para cambiarla? Porque entiendo que la oración está destinada a cambiar la situación. Esta es la pregunta y la siguiente es la respuesta del Rab Daniel Balas. Gracias por tu importante pregunta. En efecto, la cuestión de la oración y del bitajón, la seguridad de Hashem, es difícil. Lo que a primera vista puede parecer una paradoja, algo que se contradice a sí mismo. Por un lado, estamos obligados a orar cuando es difícil para nosotros, pero por otro lado, necesitamos confiar en que Hashem Yitbaraj, en que la situación que Hashem nos ha traído es la mejor situación para nosotros. Entonces, ¿por qué oramos? Y si oramos, ¿significa eso que no confiamos? A pesar de la contradicción que aclararemos enseguida, siempre podemos saber cuándo Hashem quiere que hagamos tefilá. Cuando Él pone en nuestro corazón un sentimiento de carencia respecto a nuestra situación. De esta manera nos envía la señal que debemos rezar por nuestra situación, con el objetivo de que esta carencia nos acerque a Hashem y nos lleve a mejorar nuestra personalidad y nuestras cualidades. A través de nuestros rezos podemos producir un cambio espiritual en nuestra situación que producirá a su vez el cambio físico que estamos deseando. Ahora surge la pregunta. Una persona que confía en Hashem, que cree y siente que en su corazón que todo se está haciendo para su propio bien de la mejor manera posible, ¿debe continuar orando por un cambio en su situación? Esto se refiere a la oración personal, no a los rezos establecidos por nuestros sabios. La respuesta se divide en dos partes. 1. Respecto a los asuntos materiales, la persona que confía, es decir, siente en su corazón que todo es para bien, realmente no necesita orar por un cambio en su situación. Dios quiere que oremos por un cambio en nuestra situación cuando sentimos una carencia y una dificultad en nuestro estado físico, con lo que nuestro corazón no se conforma. Aquí el Todopoderoso nos señala, recen por un cambio en la situación porque esta es su curación. Mientras la persona sienta que su corazón le pregunta, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué me hace Hashem? No me siento bien con esto. Por lo que debe orar por el dolor que le molesta, porque al hacerlo corregirá su estado espiritual y gracias a él también su estado físico. Pero también sabremos que el nivel más alto es el de la persona que confía en su corazón, que está alegre con el sufrimiento. Los justos con este grado de seguridad realmente no oran para que se termine el sufrimiento. Los justos, cuyos corazones están completos y confiados en cada situación, se alegran por el hecho que Dios traiga castigo sobre ellos para expiar sus pecados o para llevarlos a niveles más altos. Como Rabbi Akiva, alaba Shalom, quien estaba feliz de ser asesinado por Kedush Hashem para cumplir la mitzvah y amarás a Hashem con toda tu alma, incluso tomando tu alma. La oración, como sabemos, es el trabajo del corazón. Por lo tanto, es muy importante que seamos sinceros con nosotros mismos y con nuestros sentimientos, y que no nos engañemos. Quien piense que tiene un corazón confiado, mientras su corazón no esté en ese alto nivel de seguridad, puede llegar a una situación más grave llamada que patea los sufrimientos. Este es el caso de un hombre cuyo corazón no solo no confía, sino que también se harta de la conducción de Hashem para con él. Lo aleno. Por lo tanto, es importante que conozcamos nuestra verdadera situación y cuando sintamos una carencia, oremos por nuestra situación y hagamos un esfuerzo por cambiar el estado en lo material.
Todo lo que se dijo es acerca de los estados físicos que una persona busca para sí misma y su comodidad en la vida, pero la petición de un buen como la petición de un buen sustento, salud, etc. Por ejemplo, cuando una persona busca un sustento que le llegue fácilmente y sin mucho esfuerzo, con la intención de que le sea más fácil y cómodo en la vida y no tenga que esforzarse y sufrir para lograr su deseo. O cuando una persona busca la riqueza para disfrutar más de lo que hay en este mundo, para obtener un buen departamento y una buena comida y una vida de bienestar, etc. En principio, se puede decir que los asuntos materiales significan cosas que una persona pide para sí mismo y para su placer, es decir, para que pueda estar cómodo y sentirse en forma agradable en este mundo y no sufrir. Mientras que los asuntos espirituales significan cosas que una persona busca para el cumplimiento de su papel espiritual, para que pueda cumplir mejor la voluntad del Creador, santificarse y cumplir los mandamientos que no está pudiendo realizar en la situación actual. Quizás en lugar de orar por la deficiencia física deberíamos orar por el grado de seguridad y luego no tener que pedir un cambio en la situación. La respuesta a esto es que Hashem quiere que oremos por la situación actual y que expresemos lo que nuestros corazones sienten ahora, porque la oración es una expresión del corazón. Necesitamos conocer nuestro nivel espiritual y ser sinceros con nosotros mismos y con nuestro corazón. Si vemos a una persona cayendo de un puente sin baranda, correremos a tratar las heridas y el dolor, y no nos volveremos primero para reparar la baranda del puente. Del mismo modo, primero debemos orar por lo que nos falta y nos duele en este momento. Sin embargo, es apropiado e incluso recomendable rezar para lograr el nivel de bitajón, seguridad, así como es apropiado orar para obtener santidad y fe, emuná, y podemos buscar obtenerlas también leyendo libros de Musar, moral, y escuchando clases de Torah sobre la emuná y el bitajón. Pero esto no debe hacerse en lugar de orar por la carencia existente. Como en la parábola, también pediremos que se construya una baranda para el puente, pero no en lugar de curar las heridas. En conclusión, necesitamos ver lo que Hashem quiere de nosotros hoy. Y hasta que alcancemos el nivel de bitajón, el nivel de seguridad, necesitamos orar por lo que el corazón actualmente siente que les falta. 2. En forma diferente, en los asuntos espirituales, una persona debe orar en cada situación, incluso si no siente una falta en lo inmediato. Los asuntos espirituales significan sufrimientos que causan bitul Torah, anulación del estudio de la Torah o el impedimento de la observancia de las mitzvot, lo que en otra situación una persona sería capaz de lograr. Por esto uno siempre debe orar y continuar orando en todos los niveles espirituales. Incluso la persona más confiada no debe pensar que si no hay etrog entonces todo es para bien y no hay necesidad de rezar o tratar de lograrlo. Por lo tanto, todo joven debe orar para que pueda cumplir con la mitzvah de reproducción y multiplicación. Incluso si no siente el deseo de casarse, porque esa es la voluntad de Hashem de él, y este es su trabajo. Así también toda chica debe cumplir con en el mundo la mitzvah, la importante mitzvah de establecer un hogar fiel en Israel, Bait Ne'emam Israel, de aumentar la Torah en Israel por medio de sus hijos y esposos, porque gracias a la casa que construye, su alma podrá llegar a lugares espirituales más elevados. Una persona debe orar para lograr cumplir todo con lo cual está comprometida, porque ese es su papel en el mundo. La persona justa debe orar por la mitzvah de Prurbu, reproducirse y multiplicarse, u obtener el sustento para su esposa e hijos respecto a los que están comprometidos, tal como reza por el Talmud Torah o las 4 especies de Sukkot. Nuestro objetivo en este mundo es avanzar espiritualmente, por lo que cualquier impedimento espiritual para cumplir con las mitzvot es otra prueba que debe ser enfrentada y superada. Debemos orar más y más por un cambio en la situación y querer siempre lograr el cambio que traerá nuestro crecimiento espiritual. Los justos siempre oran por el crecimiento espiritual. Por lo tanto, Dios trajo esterilidad sobre los patriarcas y no trajo sobre ellos sufrimientos físicos como la enfermedad.
Esto se debe a que los patriarcas justos aceptarían el sufrimiento del cuerpo con amor y no orarían por un cambio en la situación. Tener hijos, por otro lado, es una mitzvah que conduce al avance espiritual, por lo que los patriarcas y las matriarcas continuaron pidiendo por ello cada vez más hasta que tuvieron el mérito de cumplir este mandamiento. Los patriarcas no rezaban para que un hijo les sirviera en la vejez, rezaban para que se cumpliera la voluntad divina de establecer la nación de Israel. Moshe tampoco deseaba entrar en la tierra de Israel para comer sus frutos o disfrutar del paisaje, sino porque sabía que en la tierra de Israel se podía alcanzar logros espirituales que no era posible lograr en el exilio, como dice el Midrash. Rabbi Shammai preguntó, ¿por qué Moshe deseaba entrar en la tierra? ¿Acaso necesitaba comer de sus frutos? ¿O para satisfacerse de sus bondades? Más bien, Moshe dijo, muchas mitzvot fueron ordenadas a Israel y no se cumplen sino en la tierra de Israel. Entraré en la tierra para que todas ellas sean cumplidas por mí. De Osara Midrashim, Eisenst, página 381. Eisenstein. Entonces, ¿por qué hizo tefilá Moshe por la enfermedad física de su hermana Miriam? ¿Y por qué los justos oran por la carencia física de los pobres y necesitados? Rabbi Israel de Salant, Zeher Tzadik Libraja, explicó, la fisicalidad de tu amigo es tu espiritualidad. Cuando ayudamos a los necesitados y enfermos, nos elevamos en nuestro nivel espiritual, por lo que nos corresponde rezar por ellos y ayudarlos. No debemos decirle al pobre todo es para bien, sino que debemos ser amables con él y ayudarlo. Todo es para bien, nos decimos a nosotros mismos. Por los demás hay que seguir rezando. Por lo tanto, incluso una persona justa que se regocija en el sufrimiento, pero ve que los demás sufren por causa de su dolor, debe rezar por un cambio en la situación para el bien de los que están cerca de él. Una persona pobre y justa no le dirá a su familia que se regocija en su pobreza, sino que orará y se esforzará por su bienestar físico. Por la espiritualidad debemos orar en cada situación, porque siempre hay una necesidad de avanzar y elevarse en la espiritualidad. Y Dios quiere que satisfagamos lo que nos falta espiritualmente a través de la oración. Hasta ahora hemos aprendido que cuando una persona pide cosas para sí misma, con el fin de sentirse mejor en este mundo, o con el fin de eliminar las dificultades y el sufrimiento que le son incómodos, reza por su carencia física. Pero cuando una persona reza por el cumplimiento de los mandamientos y el cumplimiento de su papel espiritual en el mundo, porque su deseo es hacer la voluntad de Hashem y la Torá, está pidiendo por temas espirituales. ¿Significa esto que un soltero debe rezar solo por el cumplimiento de la mitzvah de Prurbu, en lugar de por la dificultad que experimenta en su soledad? ¿Debería una persona rezar por riqueza solo para poder estudiar Torá todo el día, y no por su propio deseo de una vida más fácil y cómoda? ¿Por qué debe orar una persona? La respuesta a estas preguntas se encuentra en el corazón privado de cada uno y uno de nosotros. Quien realmente no siente la falencia de la soledad en su soltería, y esto no se deriva de barreras emocionales que deberían tratar de abordar, no tiene nada por qué orar, pero rezará por la mitzvah de Prurbu, de multiplicarse y reproducirse. Y quien no siente una carencia física en una vida de pobreza, rezará por la anulación del estudio de la Torá. Dios nos da ciertos sentimientos en nuestros corazones para que sepamos por qué debemos rezar. Debemos discernir lo que realmente sentimos dentro del interior de nuestros corazones y no nos mintamos. Cuando la verdadera tristeza del soltero proviene de la soledad, entonces es la voluntad de Hashem que ore por la soledad que siente. Si la mayor parte de su tristeza se deriva de la pérdida de la mitzvah, es la voluntad de Hashem que ore principalmente por el cumplimiento de la mitzvah. Una persona que reza para ganarse la vida debe preguntarse qué es lo que más le molesta, las dificultades para ganarse la vida o la anulación del estudio de Torah. De esta manera, cada persona sabrá por qué tiene que orar más. Por supuesto, también debemos mencionar dentro de la plegaria la observancia de los mandamientos de los que estamos siendo privados, como la mitzvah de Prurbu, reproducirse y multiplicarse, o la anulación de la Torah, etc. Pero debemos reconocer lo que nos molesta, para que sepamos lo que necesitamos pedir y enfatizar en nuestras oraciones.
Además, ciertamente, si somos sinceros con nosotros mismos y nos damos cuenta de que no nos afligimos por no poder cumplir los mandamientos, podemos pedirle a Hashem que nos dé el deseo y el entusiasmo en nuestros corazones para esto, para alcanzar un estado en el que realmente querramos cumplirlos. Cuando una persona disfruta de una mitzvah o lo hace porque también tiene beneficio para sí misma, se llama esto plegaria lishma, por amor a Hashem. En cada mitzvah suele haber una parte que es lishma, por amor a Hashem, y una parte que no lo es. Es posible que una persona tiene que dar un shiur de Torah. Una persona que tiene que dar un shiur de Torah lo haga en parte porque recibe honor por ello o para ganarse la vida, pero sin embargo ciertamente lo hace también porque esto es lo que el Creador le ordenó hacer. Incluso si se ocupa en una profesión dentro de la santidad para ganarse la vida, probablemente también esté feliz de llenar su día con asuntos sagrados en lugar de asuntos seculares. Vemos generalmente que en todo lishma, de todo por amor a Dios, hay un granito que no es lishma. Y en cada no lishma, y en todo lo que no es por amor a Dios, hay un granito que sí lo es. En esto no hay barreras de blanco o negro, y solo Hashem sabe lo que hay en el interior de nuestros corazones y sabe cómo hacer los cálculos. Esta tarea no nos compete a nosotros. La pregunta que debe hacerse quien reza es: ¿qué es lo que más le duele y le molesta? Y en ello se extenderá en su oración, poniendo énfasis en su carencia. En cualquier caso, vale la pena rezar por ambas cosas, tanto por la posibilidad de cumplir la mitzvah como por la carencia física que siente. De acuerdo con el sentimiento de su corazón, sabrá en qué deberá extenderse y en qué poner mayor énfasis en sus oraciones. ¿Cuánto debemos orar? En el libro de los Hasidim, punto 133, se dice que cuando una persona pide por lo espiritual en forma correcta, entonces ciertamente obtendrá lo que quiere. En lo espiritual debemos hinchar, como un niño que insiste y vuelve a pedir, y no renunciar a nuestra petición. Pero en lo físico debemos orar solo mientras sintamos que la deficiencia física realmente nos está molestando, lo cual es una señal de que Hashem quiere que oremos por ella. El gran rabino Segal me dijo que cuando tuve problemas en cierto asunto y fue a uno de los Gedolim, grandes líderes espirituales de Israel, para pedirle consejo, él le respondió que tenía que rezar al respecto. Después de un tiempo, el Rab volvió a hablar con el Gadol para preguntar qué tenía que hacer ahora para que su petición fuera concedida. El Gadol de la generación respondió: ¿qué quieres decir? Debes seguir rezando. Rabbi Pinkus Zecher Tzadik Libraja escribió en su libro Puertas en la Oración, capítulo Peguía, en página 69. El rezo por súplica significa pedir obstinadamente, repetir y pedir más y más, como si no tuviera descanso y paz hasta que su petición se cumpla. Moshe Rabenu rezó para entrar a la tierra de Israel por el valor numérico de Beit Hanan. Suplicó alrededor de 600 oraciones. Y nuestros sabios nos dijeron que casi había alcanzado el umbral de las oraciones y habría entrado en la tierra de Israel si Hashem no le hubiese instruido que dejara de rezar debido a razones profundas. Las oraciones no se miden por el número de días y años que una persona ha orado, sino por el número y la calidad de las oraciones. Oraciones sinceras. En un corto periodo de tiempo podemos hacer muchas oraciones por la mañana, al mediodía y por la noche, o rezar una oración al día o a la semana durante meses y años. En cualquier caso, cuando alcanzamos la cuota de oraciones establecidas en el cielo, nuestras oraciones pueden ser escuchadas. ¿Puede una persona orar por algo que le hace daño? Los estudios han demostrado que muchas personas que ganaron una riqueza repentina en la lotería se volvieron muy felices incluso antes de que pasara un año desde que ganaron. Muchos de los ganadores se divorciaron, se pelearon con sus familias, perdieron todos sus mejores amigos que de repente les pedían favores y ofertas de negocios. Y por si fuera poco, también sufrieron de aburrimiento y terrible depresión después de no tener que perseguir ya la carga de ganarse la vida. Resulta que la riqueza repentina puede separar familias, provocar terribles conflictos entre padres e hijos, entre familiares y amigos.
Por supuesto, no conocemos las cuentas del cielo y existe el temor de que una persona ore por algo que pueda dañarla. A este concepto se le llama riqueza reservada para su dueño para su perjuicio. Así dijo el rey Shlomo en el libro de Coelet, capítulo 5:12. Hay un mal enfermizo vi bajo el sol, la riqueza reservada para su dueño para su perjuicio. Rashi explica como la riqueza de Korah por la cual se enorgulleció y descendió hasta el abismo. Una persona puede rezar por riquezas y una vida de bienestar que le permita estudiar Torah, sin saber que si las logra se convertirá en una persona solitaria y miserable sin amigos, o que a causa del dinero recibirá pruebas difíciles que lo harán caer espiritualmente o perder otras cosas importantes. Un joven soltero puede rezar para casarse lo antes posible sin saber que aún no está maduro para formar una familia, o que debe fortalecerse antes del matrimonio para formar una familia maravillosa. Por lo tanto, Hashem a veces nos dice no, o todavía no, y no responde a nuestras oraciones de inmediato, porque solo Hashem Yitbaraj sabe lo que es mejor para nosotros en cada situación. Y por supuesto, ninguna oración vuelve vacía. Y Hashem guarda todas las oraciones que hicimos para beneficiarnos en una u otra cosa. Por lo tanto, hay situaciones en las que incluso cuando una persona ora, todavía no es respondido, a pesar de que la meta espiritual se logró mediante la oración. Entonces, ¿cómo oramos si podemos estar pidiendo por nuestro mal? Al final del rezo de la nidá decimos: sean las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón aceptables ante ti. Y añadimos: Hashem es mi fuerza y mi redentor, porque nos salva incluso en los casos en que la lógica de nuestro corazón no está necesariamente a nuestro favor. En la bendición del mes también decimos: renueva este mes sobre nosotros para bien y bendición. ¿Por qué añadimos para bien y bendición? Por si se produce una situación de demasiadas lluvias, de bondad dañina, y por lo tanto pedimos a Hashem que cumpla todos los deseos de nuestro corazón para bien, de una manera que sea de acuerdo con nuestra capacidad de soportar ese bien. Una persona pobre que ora mucho por riqueza puede obtener riqueza que lo dañe a través de la oración. Por lo tanto, incluso cuando pedimos por los físicos, siempre es una buena idea agregar: por favor, cumple mis deseos solo si es bueno para mí, o por favor, cumple todos los deseos de mi corazón para lo mejor. Sin embargo, es importante saber que normalmente Hashem le da a una persona un sentimiento de carencia sobre algo para que ore y cumpla su deseo, y no para que continúe faltándole por su propio bien. Sin embargo, incluso si una persona pertenece a esos raros casos de personas que oran por algo que les es dañino y Hashem no se lo da para su propio bien, Hashem Yitbaraj, debido a sus oraciones, al menos podrá quitarle el sentimiento de carencia que siente la persona. Una persona que reza por riquezas que puede hacerle daño y Hashem le niega estas riquezas por su propio bien, podrá a través de las oraciones merecer que ya no le moleste, y de repente descubrirá que está feliz y disfrutando de la situación actual, y su corazón ya no desea rezar por un cambio en la situación. La oración puede operar en dos niveles, y ambos actúan sobre la sensación de falta que siente una persona, o cambiar la situación actual si este cambio no lo daña, lo cual es normal e ideal en la mayoría de los casos, o en una situación especial en la que esa cosa no es buena para él, entonces las oraciones pueden cambiar cómo él se siente acerca de su estatus actual, para que su corazón esté alegre en la situación actual. Hemos profundizado ampliamente en la importancia de la oración, pero debe recordarse que no menos importante es hacer teshuvá, arrepentimiento, vuelta hacia Hashem, es decir, fortalecerse en la observancia de los mandamientos, así como en los actos de tzedaká, caridad y ayuda a los necesitados. Como decían los sabios, el arrepentimiento, la oración y la caridad cambian el mal decreto. Sin embargo, es importante orar a Hashem desde el fondo de nuestros corazones, decirle cómo nos sentimos, agradecerle por las muchas cosas buenas que nos ha dado y pedirle que continúe ayudándonos a fortalecernos en la fe y a salir de todos nuestros sufrimientos. Que todas tus oraciones se cumplan de la mejor manera y que seas verdaderamente feliz. Atentamente, feliz y dulce año, Daniel Balas.
Un agradecimiento especial a mi rabino maestro, Rabbi Yaakov Moshe Segal Shlita, por su gran ayuda y orientación en la redacción de este artículo.